Amigos de La Razón Chihuahua, esta mañana platicando con una gran personalidad del servicio público en nuestro hermoso municipio de Cuauhtémoc, nada menos que el presidente de la Junta de Aguas, licenciado José Luis Carrasco Quintana, es el administrador del agua. ¿Cómo se siente, licenciado, esta mañana tan hermosa, atravesando por problemas, pues que ya sabemos todos, de una enorme sequía que nos tiene pasmados? Efectivamente, Armando. Tú sabes que lo que más ha pegado, no solo al estado de Chihuahua, sino en términos generales, a la mayor parte de la República Mexicana, es una sequía que ya se nos prolonga del año pasado al invierno y que en estos meses no se avisora que nos pueda llover. Nosotros calculamos que, de acuerdo a la información que se tiene, que pudieran empezar las lluvias nuevamente allá por el mes de julio. Entonces, en ese tenor, Armando, te quiero comentar que la Junta Municipal se ha venido preocupando de que algo tan vital como es el servicio del agua potable no falte en la ciudad de Cuauhtémoc. Y en ese tenor hemos venido implementando algunas acciones. A saber, por ejemplo, la semana pasada incorporamos un pozo más a la red hidráulica de la ciudad. Este pozo está ubicado ahí por la placita 1 de Mayo y el afluente que logramos recuperar de este pozo anda en un promedio de unos 40 a 50 litros por segundo. Y eso nos permitió, Armando, precisamente, que las partes altas de la ciudad ya estén recibiendo con más regularidad y más normalidad el servicio de agua potable. Antes se recibía el servicio de agua potable, pero fundamentalmente se recibía ya en altas horas de la noche, 10, 11 de la noche en adelante, y a las 8 de la mañana se agotaba el servicio del agua potable. Entonces esto te da una idea de cómo aquellos compañeros usuarios del servicio aquí en Cuauhtémoc, que por razones naturales iban a sus trabajos y que se reportaban a sus casas ya por las 5 o 6 de la tarde, y que deseaban, desde luego, asearse, efectivamente, por la cuestión del tipo de trabajo que ellos desarrollan, pues se encontraban con la novedad de que no había agua y que el agua la podían recibir ya muy noche y cuando para ellos era fundamental tener unas horas de descanso. Entonces, en ese tenor, con la incorporación de este pozo, se logró precisamente que ya prácticamente las 24 horas del día, estos sectores de las partes altas de la ciudad, Colonia Reforma, Colinas del Puerto, Periodista, ya tengan agua prácticamente las 24 horas del día. Oiga, licenciado, pues esto es genial. Vimos el enorme esfuerzo que se hizo ahí en el pozo, la enorme cantidad de recursos que eroga la Junta de Aguas a través, el gobierno de Estado a través de la Junta de Aguas para poder abrir ese pozo. Vimos que pasaron días y días y luego camiones y camiones de la kriptonita, esa, ¿cómo se llama? La bentonita, esa que le aplican. Y bueno, pues unas horas máquina, horas hombre, tremendo, un esfuerzo enorme lo que vimos ahí. Y nosotros en las casas a veces no tenemos conciencia y bueno, pues estamos ahí desperdiciando el agua. ¿Cuál es el llamado urgente para que la gente, bueno, pues tengamos en cuenta que esto se está acabando, que es un líquido no renovable y que bueno, pues vienen tiempos muy difíciles? ¿No es así, licenciado? Indudablemente, Armando. Dos cuestiones pudiéramos comentar en ese tenor, invariablemente. Una sería precisamente la cultura del ahorro del agua. Necesitamos hacer conciencia, todo mundo, de que efectivamente cada día está más escasa. Ya ahorita, actualmente en la ciudad de Cuauhtémoc, andamos perforando por el orden de los 400 metros de profundidad. Entonces, eso te da una idea hasta dónde tenemos que ir a buscar el agua, a qué tipo de profundidad, y que cuando la encontramos no hay problema, pero el problema va a ser el día que no encontremos ya agua en el subsuelo. Y acuérdate que el subsuelo se abastece del agua que nos cae del cielo, y del año pasado para acá no nos ha caído ni una gota de agua del cielo. Hay que cuidar el agua, hay que hacer ese tipo de conciencia, que cuidemos todos el agua, por un lado, Armando. Por el otro, invariablemente también, cultura del pago. Urge que todos nos pongamos La del pueblo.
esa precisamente, esa de que vayamos a pagar actualmente. Y es que sin agua no hay nada. No, y aparte la Junta Municipal realiza obras de infraestructura del dinero que se percibe precisamente por el cobro del servicio del agua potable. Tremendo. Oiga, licenciado, hay una inquietud. Bueno, muchas de las veces observo yo, por ejemplo, las cuestiones de cuando el hombre va al baño y, bueno, pues hacer del uno, pues, a orinar. Palabras textuales. ¿Que no habrá una forma de que alguien invente algo, no sé, o que lo echen en una cazuelita y luego, porque, bueno, pues vas y orinas 5 veces al día, por decir, y bueno, pues son 5 descargas ese día. Entonces yo creo que es mucha derrama de agua para, pues, ir a hacer un chorrito de orines ahí, que muchas de las veces, bueno, pues, que oye, a lo mejor banal, pero es un problema grave, creo yo, que consume muchísima agua el hombre pues, al momento de ir al baño, ¿no, licenciado? Yo creo que pues, son parte también de los hábitos o costumbres que hemos tenido y que de alguna forma podemos, a título personal, irlos cambiando. Aparte de ello, te quiero comentar, la Junta Municipal, en su momento, ahorita por cuestiones de tipo electoral, no podemos hacer ningún tipo de promoción en estas circunstancias, pero por ahí traemos algún programa que les vamos a dar a conocer para, sobre todo en el área que tú acabas de comentar. Una vez que concluya, por supuesto, la veda electoral. Así es, Armando. Pues amigos, una agradable charla con el presidente de la Junta de Aguas aquí en Cuauhtémoc, que bueno, pues ahorita tiene mucho trabajo, él una agenda muy pesada, el licenciado José Luis Carrasco Quintana, a quien le agradecemos, y reiterar el llamado, licenciado, una vez más, cuauhtemenses, por favor, póngansela del pueblo y por favor ya no tiren el agua, no rieguen en las tardes así nomás, pues a tonto, cómprense una regadora de esas manuales, no sé, instrumentar medidas desesperantes para que nos alcance el agua si es que no nos llueve este año. Sobre todo cuando vayamos a regar los vehículos, la cubetita, y cuando vayan a regar los jardines, Armando, de las 7 de la tarde en adelante. Perfecto, pues nada más nos queda preguntarle en cuanto a lo que se ha venido manejando sobre lo del Parque San Antonio. ¿Ya se están instrumentando esas medidas para hacer que ese derroche de agua que ahí se está llevando a cabo, bueno, pues que se evite y con esto, bueno, pues terminar con con ese criminal derroche, valga la redundancia? Ya estamos en vías, Armando, precisamente, de colocar allí lo que es, se denomina red morada. Yo creo que ya de aquí a la semana que entre ya puede haber algo en ese tenor. Que por cierto el municipio de Tijuana tiene vanguardia en este tipo de situaciones, ¿verdad? Tienen ellos casi la cobertura del 90% de red morada en sus riegos y ojalá que en Cuauhtémoc un día lo logremos. Pues cuando menos dar el primer paso. Pues palabras del licenciado José Luis Carrasco Quintana, a quien le agradecemos mucho esta mañana que nos atendiera y bueno, pues el llamado que pues él hace para que la gente tome conciencia de que el agua se está terminando. Para la Razón Chihuahua, Armando Chávez. Gracias, señor. Gracias.